Bien, señores, pues muy buenas noches. En esta ocasión a tener una charla de algún tema muy básico que, bueno, me han estado preguntando mucho en en el mensajero privado, de un tema que ha hecho mucha polémica mucho tiempo respecto a algunos daños que se ocasionan a las computadoras cuando se realizan en los vehículos las soldaduras por arco eléctrico, la soldadura eléctrica, que es la del electrodo. Vamos a intentar encontrarle cierta lógica a todo este asunto de la soldadura eléctrica. Vamos a ver más o menos por qué motivos puede estar afectando los módulos, pero encontrar la lógica de lo que sucede. Sin especular demasiado, yo pienso que es bueno no saber porque uno puede preguntar, es bueno preguntar porque uno se informa. Para mí lo que sí es una pésima idea es hablar cosas que pues no son reales, inventarse alguna cosa que pues por publicar o por dar algún tema o por no sé, por hacerse populares en algunas redes, algunas personas desinforman en lugar de informar y entonces todo se vuelve pues un verdadero caos, porque si bien la física es algo que ya está hecho, ya está eh, los genios ya hicieron cálculos que se pasaron años haciendo cosas para descubrir la naturaleza de la electricidad y la electrónica que viene enseguida de la electricidad. Entonces tendríamos que irnos hasta las situaciones básicas de la teoría de la física. Yo siempre les he recordado en mis grupos siempre así lo he expresado. A mí me interesa mucho la gente que inicia porque la gente que inicia cuando tiene buenos cimientos, cuando aprende cosas que le sirvan como bases y fundamentos, lograrán con el tiempo ser técnicos profesionales porque cuando tienen una buena base, lo demás, la pura lógica los va guiando y ya podrán llegar algún día con el tiempo y el esfuerzo a poder ver un carro híbrido o descubrir cómo se carga a través de una máquina especial dentro del vehículo, una batería del híbrido, que si los inversores, que si los amperes, etcétera. Pero todo tiene un principio y yo pienso que los temas básicos son los importantes para la gente que iniciamos. Yo siempre he estado enfocado en la gente que inicia, la gente que ya sabe demasiado, que ya tiene escuela, que ya hace muchas cosas maravillosas, pues ya no requiere mucho de estas charlas porque pues son gente que está preparada. Pero hay muchos que iniciamos y queremos comprender o descubrir el hilo negro de por qué se provocan algunas cosas o algunos problemas. Queremos entender de una forma pues más científica, por ponerle un nombre, porque los fenómenos de algunas cosas que suceden y pues algunas personas opinan, muchas sin fundamento, solamente por algo de lógica de experiencia, pero en el caso de la física no hay lógica de experiencia, vienen libros, todo esto, y todo tiene un sentido y cuando uno lo comprende, entonces se va dando cuenta que no es tan difícil, que todo tiene su proceso, todo tiene su lógica, todo tiene un procedimiento y en base a todo esto es que funcionan las cosas. Aquí no venimos a inventar nada, no es ciencia nueva, es lo que ya está hecho y esas son las bases, es lo primero se debe de ver, los fundamentos de electricidad siempre para tener un buen entendimiento en el futuro a las tecnologías modernas. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestro tema muy rápidamente. Y ha causado mucha polémica el asunto de que la computadora en un vehículo se dañó porque el señor que fue a soldar el chasis del carro o soldó una puerta del carro, esto así con mucha imaginación es una puerta del carro y esta sería la parte de la salpicadera del carro. Pero si vamos por ahí, recordemos que el asunto de la electricidad dice que la corriente siempre tiende a hacer un circuito, esto es donde empieza debe de terminar. Si recordamos cómo es un circuito de vehículos, esto puede tener pues unas S, subidas, bajadas, un lago, etcétera, pero llegará al punto de la parrilla del arranque. Un circuito es así, donde nace, deberá cerrar nuevamente. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué pasa si tenemos una pinza positiva con mucha corriente, con mucho amperaje, y tenemos su pinza de tierra? Que esto para que se forme aquí una chispa, aquí en el electrodo, cuando solden esta puerta, tendrá que hacer un circuito donde circule corriente de una pinza a otra pinza. No vamos a meternos en asuntos de que para dónde viajas y de positivo a negativo, de negativo a positivo, porque pues es un cotorreo esto, entonces no llegaríamos a ningún lado, vamos a enfocarnos a la parte práctica. Las dos son válidas, las dos tienen su razón, las dos tienen
la técnica en la que se aplican, vamos a dejar eso por la paz. Nada más que sepamos que la corriente deberá cerrar un circuito de esta pinza a esta pinza. ¿Qué pasará si en este flujo que debe de haber de bastante corriente, de bastantes electrones, en esta descargas de cuando se hace el arco eléctrico, se producen picos de alta tensión muy importantes? O sea, pueden llegar a miles de voltios, con un amperaje que también es bastante importante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la pinza la ponemos en esta pieza del vehículo? Y sucede que no lo sabemos, pero la comunicación de las tierras muchas veces se hace por tornillería, que con el tiempo pues sabemos que se oxida, se llena a desarrollo, pierde la continuidad al 100% que debe tener entre masas. La tierra ya no es firme en las uniones, y entonces aquí hay un falso contacto, se forma aquí una resistencia en la unión. Si el que hace la soldadura pone la pinza en un lado donde está alejado de donde va a ser el punto, entonces la corriente tendrá que hacer un recorrido entre algunas partes de la propia lámina del vehículo para cerrar circuito en el propio electrodo. ¿Qué pasa si en esta unión de tornillería pues ya no hay una buena comunicación, ya existe resistencia? Pues que la corriente, como es normal, buscará cerrar su circuito por donde se pueda, y donde se puede es brincándose lo que se encuentre. ¿Qué pasaría si en este caso, vamos a aquí, bueno, aquí pusimos el ejemplo de la computadora que está en esta parte interna en el vehículo y ya se perdieron algunas comunicaciones de tierras, o sí las hay, pero ya con cierta resistencia? La corriente fluirá por cualquier parte para buscar cerrar su circuito hacia el electrodo. Ok, si ponemos un ejemplo muy rápido y a muy grandes rasgos, ¿qué pasaría si en este ejemplo, por ejemplo, tuviéramos una computadora? Aquí pusimos pues un circuito como un regulador, puede ser transistorizada. Finalmente los circuitos también están formados de transistores. Entonces vamos a pensar que esta parte donde tiene la X sea esta parte donde está la pinza. Llega a través de la computadora, el transistor que manejan los relevadores siempre regularmente hacían el corte a tierra. Ahorita ya hay varios sistemas, pero vamos a pensar que este transistor está a tierra. ¿Qué pasaría si de este lado del transistor, en la conexión a tierra de este lado, la tuviéramos en este caso, donde está en esta parte? Esta es una parte, esta es otra parte. La comunicación de las tierras, si bien aquí sería el mayor contacto, aunque tenga resistencia, aunque esté falseándose, ya los picos de alto voltaje o de alta tensión estarían, si vemos, recorriendo otro camino más que se encuentran, porque si aquí tenemos resistencia, buscarán todos los caminos posibles, la corriente busca por dónde pasarse hasta llegar al otro extremo, y en este caso pudiera estar fluyendo a través de la propia computadora, en la comunicación de las propias tierras de la computadora. Todas las computadoras regularmente manejan relevadores, ya sean viejas o nuevas. La mayoría trabajan con relevadores. Y los relevadores también recordemos que son comunicaciones, porque al final el embobinado es una resistencia, pues valga la redundancia, de baja resistencia. Todos son caminos para la corriente dentro de la computadora y puede andar saltando en cualquier parte, puede llegar por tierras, puede comunicarse con un microcontrolador, con una memoria, con todo esto y dañarlas. Las puede borrar, las puede quemar, puede volar fuentes, puede hacer muchas cosas. El origen de todo este desastre es que el que hace la soldadura no tenga el conocimiento o el cuidado de hacer una soldadura en forma más segura. No es porque la computadora la dejaron conectada y la batería sí la quitaron, X esto. El problema está aquí en la posición en que el soldador conecta sus pinzas. La manera de proteger las computadoras sería pues obviamente quitándola o desconectándola del arnés, porque entonces esto ya se aísla y pues ya no pasa nada, ¿no? En su mano no se puede quemar. Pero ¿qué pasa si tiene 2, 3, 4, 15 computadoras como algunos carros? Pues ¿qué pasa? Que es imposible desarmar todo el vehículo solo por hacer una soldadura. Que en esos tiempos se utilizan otros sistemas también de soldadura muy eficientes, ya con menos amperaje, pero vamos a pensar que siguen siendo nocivos para un circuito muy delicado, que se siga utilizando el arco eléctrico. Ok, pues el caso es de que si estamos haciendo una soldadura en un lienzo, vamos a poner aquí un cuadrado nada más como un lienzo. Un lienzo es una parte que está sólido todo, no tiene uniones, no tiene nada, y aquí se fracturó.
y aquí hay que soldar con el electrodo, pues vamos a poner una pinza de tierra lo más cercana a la parte donde va a cerrar el circuito. Entre más alejado pongamos el electrodo de tierra, más vamos a correr riesgo de que la corriente fluya en cualquier lado, la corriente va a buscar cómo cerrar hasta ese punto. Y lo que se encuentre en el camino, pues se lo va a comer porque la electrónica moderna es muy delicada. Y esto es del área de los cavernícolas, entonces eso maneja descargas y picos de tensiones muy elevados. Eso va a dañar lo que sea electrónico, se lo va a llevar. Entonces, aquí la recomendación para la gente que solda es que si van a soldar un lienzo, en el caso del ejemplo, y si van a soldar la puerta, pues vamos a poner la pinza, aunque tuviéramos que raspar un poco de lámina muy cerca de la soldadura, porque no es lo mismo que la corriente busque un camino a través de donde encuentre y lo que se encuentre, a que cerrar aquí mismo un arco aquí nada más, muy cortito. Sería una soldadura más segura y no tendríamos, aunque siempre hay el riesgo, pero no tendríamos tanto riesgo de estar derivando los picos de tensión para otras partes. Entonces, para hacer las soldaduras más seguras, tenemos que buscar el camino más corto para la corriente. Que si va a estar el punto en esta puerta, pues vamos a poner aquí la pinza, en este de aquí, muy cerca de la soldadura para que el camino de la corriente sea intenso y sea muy corto aquí, ahí mismo cierre. Si buscamos poner las pinzas en el escape, en el chasis para soldar una lámina arriba, pues estamos bastante mal porque le dejaremos libre el camino a los electrones que van a fluir por donde se pueda y van a llevarse lo que puedan. Eso es un daño inmediato. Desde que la computadora se pueda hacer carbón, hay computadoras que hemos revisado que vienen las pistas ya carbonizadas, ya no sirven. Hasta computadoras que vienen en muy buenas condiciones, pero dañadas de los procesadores, dañadas de las memorias, y esto ya no sirve. Entonces se puede llevar cualquier computadora, cualquier módulo electrónico, el tablero, el radio, todo se puede dañar con este tipo de eventos de hacer mal uso de las técnicas de soldadura. Entonces, esta primera parte es respecto a este tema del que por qué se dañan las computadoras a través de un sistema de soldadura por arco eléctrico. Muy peligroso, debemos de hacer que el camino sea más corto, el circuito sea más corto, para que no hagamos derivar picos de alta tensión por todo el vehículo. Ok, el siguiente punto, sí lo quiero tocar porque también me han estado preguntando mucho qué pasa con esto, por qué suceden estas cosas. Y pues, como decía en un principio, tan malo es, pues no sé, guardarse los secretos milenarios para llevárselos a la tumba, como tan malo es dar datos que pues a lo mejor no son del todo ciertos y la gente se confunde y la gente que inicia aprende cosas que no son adecuadas y uno cuando está iniciando se forma ideas, se forma técnicas en su mente de lo que ya vimos cómo sucede y cuando no es algo correcto nos quedamos con esa idea y la vamos a defender por muchos años hasta que vamos a descubrir algún día que pues no, me mintieron, no era así el asunto. Entonces vamos a ver otro tema también que me han preguntado mucho respecto a el asunto de algunas computadoras de la Ford. Vamos a ver el ejemplo con una de ellas. Me tardé un poquito buscando esta computadora porque tenía que buscar alguna que nos sirviera para ejemplificar, una que tuviera filtros grandes como estos, como este de acá y con este de acá. Señores, el problema que acabamos de tratar de la soldadura eléctrica no va a dañar un capacitor de filtro, eso es una mentira, eso no va a poder suceder. Antes se quema todo el electrónico sensible que volar un capacitor. Para que el capacitor se pueda volar, tiene que alimentarse directo con un voltaje que si el capacitor viene de 16 voltios, le estaremos metiendo 30, 40, 50 voltios, pudiera ser que haya calentamiento y se reviente. La otra forma de que se revientan los capacitores es cuando los ponemos en polarización inversa, esto es cuando en el negativo ponemos el positivo y en el positivo el negativo, entonces sí podemos hacer que esto se reviente. Y esa es la manera muy fácil. Cuando hacen el asunto de la soldadura no tiene que ver con filtros. Si algo hay rudo en esta tableta, son los filtros. Eso es muy poco probable que suceda, eso es muy difícil. Antes se hace carbón toda
que se daña uno de los filtros, esos son muy resistentes. El asunto de la pregunta concreta que me hicieron, ¿es verdad que los filtros se van a volar por el problema de la soldadura? No, señores, no es cierto. Esos filtros no se dañan por eso. En especial, estos módulos de Ford tuvieron un defecto de fabricación, que la goma que trae por debajo el filtro, ahorita vamos a ver si alcanzamos a captar ese filtro, aunque tengamos que romperlo, no sé, para ver lo que así es. La goma es de muy mala calidad, la que trae por abajo esos filtros. Se cuartea, se empieza a hinchar hasta que deja salir el líquido electrolítico que traen esos filtros o capacitores de filtro. Dejan escapar ese líquido que se vuelve al final un conductor, empieza a hacer sarro ahí, se empieza a volver un ácido que se come en las patitas de los componentes, una especie de ácido como el que se provoca en los postes de la batería. Entonces eso se empieza a comer los componentes. Llega un momento en que esas computadoras se dañan tanto por ese líquido que se regó entre los componentes que ya no es fiable dejarlas funcionar, porque si recordamos, esas computadoras traen una máscara de pistas por encima, trae pistas acá arriba, trae pistas por abajo, y muchas veces trae en medio de las dos caras, de las máscaras de las pistas, en medio trae una oblea también con más pistas. Entonces hay veces que se queman las pistas con el ácido y podemos por encimita poner un puentecito de más cuando se tragó el cobre, pero las pistas del medio no podemos repararlas. Cuando ya está el daño muy grave, ya no es recomendable dejarlas. Pero bueno, vamos a ver nuevamente el asunto de las de Ford, que vienen con estos capacitores muy corrientes, de verdad muy corrientes. Se botan de abajo las gomas, se sale el líquido electrolítico que traen por dentro, se sale. Y entonces sucede que se empieza a regar y pasa lo que acabamos de decir. Vamos a intentar captar la gomita de este capacitor. Ya de hecho se ve ahí una manchita en una de las patitas. No se alcanza a ver muy bien con la cámara. La gomita que va por debajo de ese capacitor ya se está hinchando. Ya de hecho se empieza a fugar un poco de líquido porque el color de las patitas ya es de otro tono. Está como medio café el tono. Ya se está fugando por las patitas. Esa es la primera parte por donde se fuga el líquido electrolítico, es por ahí. En cuanto la goma se empieza a cuartear más, ¿qué va a suceder? Pues que se va a escurrir más el líquido y que va a provocar los daños que ya habíamos mencionado. Este está todavía en buenas condiciones, este no tiene problemas. Si vemos, la patita está brillosita, no tiene problemas su terminal. Pero esta computadora ya empieza con ese problema de los filtros. Causan muchos problemas sus filtritos en las señales. Es un problema de fabricación de estos módulos de Ford, pero no tiene nada que ver con esto que ya platicamos. No tenía nada que ver esto. Son fallas de diseño, son fallas de calidad. Y sí se cambian esos filtros y quedan funcionando nuevamente. Porque pues el problema nada más es que ya se salen, se fugan, se secan y ya dejan de hacer su función. Se pierde la capacitancia y es como si no estuvieran. Y sin contar pues el daño que ya provocaron con ese ácido que se les sale. Ok, pues en general ese es la charla, el pequeño comentario de hoy. Ya vimos más o menos cómo funciona el asunto de la soldadura, por qué puede dañar una computadora. El camino que busca la corriente es siempre el más corto, el más fácil, y puede variar. Se puede pasar una parte a través de la tornillería, puede pasar otra parte a través de la computadora, o sea, se puede brincar por cualquier lado. No es que busque un camino y nada más vaya por ese. La corriente se va a meter por todos los puntos que haya conectados entre una terminal y otra para cerrar un circuito. Bien, pues espero que les sirva el comentario. La computadora de Ford es inocente de lo que la están acusando. Esa computadora no se dañó por problemas de soldadura. Esos filtros son una falla de la calidad de esas computadoras y pues por lo pronto no es así como se los contaron. Entonces, los invito a que lean un poquito de física, lean algunas bases de electricidad. Nos va a servir mucho para comprender muchos fenómenos. También les dejo el comentario, muchas personas me han pedido que demos algunos cursos de algo muy básico, pues iniciando por un poquito de física, de electricidad, de electrónica, de los componentes como resistencias, capacitancia, inductancia, demás, para ir desde cero, empezando a tener ya idea clara de cómo funciona todo esto de la electrónica. Es todo un mundo y da para mucho. No es por lo pronto posible para mí verlo de algún curso ya serio y formal, por eso no se los propongo, porque tengo todavía mucho trabajo con otros proyectos que tengo.
pero voy a darme el tiempo de ver la posibilidad de que podamos hacer algo en adelante y tal vez podamos iniciar algún proyecto con cursos serios de electricidad básica. Nuevamente les repito, lo mío no es ver autos híbridos y no es ver cómo un auto se maneja solo o un tráiler camina solo a control remoto por una pista que ya trae sensores. Eso es cuestión de otro nivel de conocimientos y pues yo no estoy interesado en tocar esos temas todavía. Me interesa más las personas que están iniciando y pueden confundirse con temas muy básicos, que podamos apoyarlas y podamos desde cero empezar a formarles una idea clara, porque una vez aprendiendo esto, las bases, pues ya lo demás es lo de menos. Pero hay que tener bases bien cimentadas, bien fundamentadas y como decía mi profesor, a mí no me crean, porque al final también somos humanos y la memoria se nos borra o se nos cruza, pero tómense un libro, tómense un minuto para leer un poco todos los días, pero no busquen cómo trabajan las baterías de los autos híbridos si no tenemos conocimientos para estar en ese nivel. Los que iniciamos, empecemos de cosas muy básicas, pero no aflojen el paso, porque una vez que le pierden el paso también al estudio, hay que volver a iniciar desde cero, hay que cerrar su circuito desde cero. No pueden estudiar hoy 2 días, hoy mañana y pasan 15 días y pretender seguir retomando los temas. No se puede, señores, hacer eso. Si van a dar un seguimiento a sus estudios, a su conocimiento, háganlo, aférrense, un día sí, un día no, a lo mejor si es mucho su carga de trabajo, pero no aflojen el paso a iniciar desde un principio como es todo, desde el cero para seguir al uno y así sucesivamente. Y pues estamos en el grupo, cualquier cosa, no faltará quien de los compañeros que tienen ya conocimiento vasto en estos temas podamos apoyarlos. Y el caso es que no le crean al profesor, no le crean al que está exponiendo, busquen información, busquen libros, no vean puro YouTube en los tutoriales porque también los hacen muchas veces personas que son estudiantes y que les van a explicar de acuerdo a cómo ellos entendieron. Busquen fuentes más serias, busquen libros, algo que sea verdaderamente serio y pueden iniciar. Les aseguro que no es tan difícil cuando ya se encamina uno en este mundo tan fascinante de la electrónica. Ya agarrándole el hilito al asunto, yo les aseguro que podrán con todo esto. Así es que pues echarle ganas a seguir estudiándole y pues no se crean todo lo que les dicen porque luego tienen razón y luego la desinformación provoca daños demasiado graves entre todos nosotros. Pues suerte compañeros y seguimos en contacto.